Nosotros somos el equipo 6 y mi equipo está conformado por Nancy, por Eli, por Abraham, por Fernando y su servidor Ulises. Nosotros les vamos a hablar acerca del tema del mejoramiento de suelos. Para poder comprender esto, la siguiente presentación que presentará a continuación tiene como fin dar a conocer información importante que sea fácil de entender al lector y asimismo al que esté visualizando esta presentación, para así determinar y comprender correctamente los temas correspondientes a lo relacionado con el mejoramiento de suelos, especialmente en las compactaciones de estos suelos. Bueno, para entender mejor, la compactación básicamente se refiere al proceso el cual se realiza para disminuir la relación de vacíos y mejorar sus propiedades mecánicas de este. Y bueno, en el siguiente presentación tiene como finalidad dar a entender la importancia de este tipo de mejoramientos de suelos, ya que como todos lo sabemos, los mejoramientos de suelos es uno de los procesos más importantes y sobre todo uno de los más comunes que se realizan en obras, debido a las características que pueden llegar a presentar algunos de los suelos, los cuales no son factibles al momento de construir sobre ellos. Buenos días, compañeros, compañeras y maestro. Mi nombre es Nancy Nicole García Cruz y yo les voy a hablar sobre sobre el tema 8.1, que son factores que intervienen en el proceso de compactación. La compactación depende de una serie de características y condicionales y propiedades del método de compactación que se utilice, de las condiciones en las que se ponga el suelo antes de ser compactado y otras que pues mencionaremos. En rigor, estas características pues siguen siendo válidas por los procesos de compactación en laboratorio. La eficacia de la compactación que se puede lograr en obra depende de otros factores, de la naturaleza del suelo a compactar, que la elección adecuada del equipo, el tipo, el peso, del inflado de neumáticos, el área de contacto, la frecuencia de vibración, etcétera. La energía específica de compactación, que es la energía que se le entrega al suelo por unidad de volumen durante el proceso mecánico que se trate, el contenido de humedad del suelo, la cantidad y el espesor del terraplén, el número de pasadas del equipo de compactación. Los métodos usados para la compactación dependen del tipo de suelo de friccionales. Como las arenas se compactan eficientemente por métodos vibratorios, como que son las placas vibratorias, mientras que pues los suelos arcillosos se compactan mejor por métodos estáticos, que son los rodillos patas de cabra, los rodillos, los neumáticos y los rodillos lisos. Para el contenido de agua con que se compacta el suelo, tiene una influencia determinada tanto del proceso de compactación de campo como en el laboratorio. Estas influyen ya que fue reconocida por Proctor y Porter y otros pioneros que lo establecen en los términos prácticamente actuales, midiendo la compactación por el peso volumétrico seco, alcanzando en cada caso que la fórmula sería S, que es igual a NM WH sobre V. A continuación veremos esta figura que muestra la bien conocida relación que se establece entre el peso volumétrico seco del suelo compactado y el contenido de agua del mismo cuando se emplea una cierta energía de compactación. La curva de compactación presenta formas relativamente similares para los diversos métodos para compactar. Existen diversas aplicaciones de dicha forma y de diferente grado y complejidad. Una es cuando el contenido de agua es muy bajo, este elemento se encuentra en el suelo de forma capilar, produciendo impresiones interparticulares tanto en fuertes como en finos sean los suelos, lo que conduce a grumos muy difíciles de desintegrar o dificultad de reacomodar. La humedad que nos permite alcanzar una compactación óptima es el óptimo contenido de humedad, la cual nos permite alcanzar la densidad seca máxima. Si el contenido de humedad está por debajo del óptimo, el suelo es rígido y difícil de comprimir, originado por densidades bajas y contenidos de aire elevados. Cuando este está por encima del óptimo, el contenido del aire se mantiene
pero aumenta la humedad, produciendo la disminución de la densidad seca. El sentido de recorrido de la escala de humedad. Las pruebas de laboratorio tienen influencia también en el sentido en el que la recorre la escala de humedad al efectuar la compactación. Se obtienen curvas diferentes si se compacta comenzando pues con un suelo húmedo y luego se va agregando agua, o así se empieza con un suelo húmedo y luego se va secando. En el primer caso se obtienen densidades secas mayores, ya que al agregar agua esta tendrá que quedar en la periferia de los grumos, penetrando entre ellos penetrando por ellos por el tiempo. Por lo tanto, la presión capilar entre los grumos es pequeña, favoreciendo la compactación. En el segundo caso se tiene densidades secas menores, ya que al evaporarse el agua e irse secando el suelo, pues la humedad superficial de los grumos se hace menor a la interna, y aumentando la presión capilar, pues haciendo más difícil la compactación. La energía de compactación es otra de las variables de este proceso, que ejercen una gran influencia sobre el mismo. Sin embargo, no es fácil en general conocer el valor exacto que ésta emplea en el momento, pero por el contrario es fácil tanto en el campo como en el laboratorio modificarlo de modo graduable, dado los procedimientos pues actualmente del uso de ambas técnicas. La energía específica de la presión aplicada al suelo por unidad de volumen durante cualquier proceso de compactación en laboratorio. La compactación por impacto queda definida por S igual a NmWh sobre V, donde E es la energía específica en el número de golpes del pisón por capa, en el número de capas, W el peso del pisón compactador, H la altura de la caída del pisón y V el volumen total del molde de compactación. El empleo de una mayor energía de compactación permite alcanzar densidades secas mayores y óptimos contenidos de humedad menores. En esto se comprueba al analizar los resultados obtenidos por las pruebas de protocolo estándar y protocolo modificado. El método de compactación en el campo y en el laboratorio. Existen diferentes métodos de compactación. La elección de uno de ellos influirá en el resultado a obtenerse. La cantidad de fricción gruesa. El peso volumétrico obtenido por la compactación aumenta con el porcentaje de partículas gruesas del suelo hasta cierto límite, arriba del cual disminuye. En el peso volumétrico seco aumenta cuando la granulometría de los gruesos es más variada. Por ello es objetable el procedimiento de compactación de laboratorio y a veces usual en el cual la fricción retenida entre la malla, frecuentemente en la malla 14, se sustituye por el mismo peso del material de dicha malla, y el número sustituye por la malla número 4. Esta práctica puede provocar desviaciones significativas respecto a los resultados del campo. La preparación de la muestra. La forma en la que se prepara la muestra para la compactación en el laboratorio influirá en los resultados a obtener. Y la curva de saturación representa las densidades del suelo en el estado de saturación, es decir, cuando el volumen de vacíos es cero, razón por la cual se le conoce también como curva cero vacíos de aire de saturación completa. Esta curva pues es prácticamente paralela a la rama derecha a la curva de compactación y varía en función del peso específico del sólido del material. Después tenemos la compactación y saturación. La curva de la saturación es una ayuda para dibujar la curva de compactación para los suelos que contienen más del 10% de finos. Las dos curvas generalmente las hacen aproximadamente paralelas en el lado húmedo de la curva. En comparación entre el 92 y 95% de saturación contenido de humedad, muy por encima por el óptimo. Teóricamente la curva de compactación no puede cruzar a la derecha a la curva del 100% de saturación. Si ocurre así, hay un error en la gravedad específica de los sólidos, en las medidas, en los cálculos, en el procedimiento del ensayo o en el gráfico, y pues, realmente se tendrá que volver a hacer la prueba y el muestreo. Y eso sería todo por el tema 8.1. Buenos días, ahora les voy a hablar acerca del tema 8.2 que corresponde a las pruebas de compactación en laboratorio. Las pruebas de compactación en laboratorio sirven principalmente para determinar
las características y el método que se utilizará para compactar dicho suelo. Como su nombre lo indica, estas pruebas de compactación normalmente son hechas en laboratorio para así determinar el método adecuado por el cual se va a compactar ese tipo de suelo. Y bueno, para entender las pruebas de compactación realizadas en laboratorio existen dos principales pruebas de compactación en laboratorio. Uno de ellos se emplea un peso estándar en el cual, una barra se deja caer desde una cierta distancia, se deja caer sobre la muestra, va hincando y pues de cierta forma va compactando lo que es la muestra de suelo. Ese es el primer tipo de método. El segundo tipo de método consiste básicamente en una muestra confinada en el cual se le aplica una vibración estandarizada. Con se va compactando con ayuda de la vibración. Estos son los dos métodos más utilizados al momento de realizar pruebas de compactación en los laboratorios. Y el método más común de prueba de compactación en laboratorio es el método de Proctor, el cual consiste básicamente en golpear una muestra una serie de veces utilizando un pistón que es dejado caer desde una altura estandarizada. Y la prueba de Proctor básicamente es reconocida como el método de laboratorio más común utilizado para determinar las características de ese tipo de suelo, para así determinar el tipo de compactación al cual podrá ser sometido y al cual se asemeje más a las características para que sea compactado de forma eficiente. Como lo mencioné anteriormente, los tipos de ensayo de Proctor básicamente se dividen en dos: el Proctor tradicional y el Proctor modificado. El Proctor modificado, básicamente emplea más energía, puesto que utiliza la prueba de un pistón con mayor peso y la altura de caída se utiliza también en una mayor distancia, y quiere decir que ocupa un pistón de mayor tamaño y la distancia en el que es soltado este pistón es una distancia mayor a la del Proctor tradicional. Y a su vez también existen tres niveles de energía de compactación, lo que es la energía del nivel de energía normal, intermedio y modificado, que se pueden ampliar en una prueba de acuerdo al tipo de obra que se trate. ¿A qué me refiero con esto? Pues que existen diferentes tipos de niveles de energía dependiendo al tipo de obra al que se trate. ¿A qué me refiero con esto? Pues hay obras en donde requieren un tipo de suelo con mayor compactación a otros debido a las características de dicha construcción. El método de la prueba de Proctor consiste básicamente en colocar la muestra de suelo en un molde cilíndrico de forma cilíndrica, el cual a través de un pistón ejerce presión ya que es dejado caer desde una distancia estandarizada. Y el tamaño máximo de las partículas es básicamente el límite a una décima del diámetro del molde. Si hay una baja en el porcentaje de las partículas grandes de este tipo de muestra, el tamaño máximo de las partículas será limitado a un quinto del diámetro del molde. ¿Esto qué quiere decir? Básicamente que conforme a vaya bajando el diámetro, las medidas estandarizadas para que vaya bajando se van determinando las características de compactación al que será sometido este tipo de suelo, a las cuales más se asemeje. Pueden ser pruebas estáticas, pruebas por impacto, pruebas por vibraciones, entre otras. Esto ya se determina posterior al terminar este ensayo. Este tipo de prueba, que es la prueba de Proctor. La prueba de Proctor se puede realizar, es una de las variantes, también se puede realizar como una de las variantes conocida como Proctor tradicional y como Proctor modificado. Estas consisten básicamente en lo mismo, solamente que lo que cambia más que nada es el nombre. El Proctor tradicional y el Proctor modificado, que básicamente solo se ocupan para diferentes tipos de suelos.
Mi nombre es Héctor Abraham y voy a hablar del tema 8.2. La energía de compactación viene dada por la ecuación donde Y es la energía a aplicar en la muestra del suelo, N es el número de capas a ser compactadas en el cilindro del molde, el N número de golpes aplicados por capa, P el peso del pistón, H la altura de caída del pistón y V el volumen del cilindro. Las principales normativas se definen en ensayos. Son las normas americanas ASTM D 698. ASTM es la American Society for Testing Materials, la Sociedad Estadounidense para el Ensayo de Materiales. Para el ensayo estándar y la ASTM D 1557 para el ensayo productor modificado. En España existen las normativas UN 103-594 que definen el ensayo de compactación productor normal y la UNE 103-501-94 que define el ensayo productor modificado. En Argentina se pueden referir a las normativas de vialidad nacional. Buenas tardes, yo le voy a explicar sobre el tema 8.3, que es la determinación del peso específico seco en campos. Es la relación entre el peso y la masa y el volumen que ocupa expresado en la siguiente forma. A partir del peso volumétrico de la masa del suelo del agua y su correspondiente contenido se puede determinar el peso volumétrico seco. En la forma siguiente, se define como la relación a la cantidad de agua con sólidos en peso. Siempre sucede que el peso volumétrico del campo no sea idéntico al peso volumétrico seco máximo. La diferencia entre ambos valores tradicionalmente se mide a través de un concepto grado de comparación. El peso volumétrico de campo se fija en base a una prueba de laboratorio, la obtención del peso volumétrico máximo, los cuales en determinado momento deberán adaptarse al tipo de material y las condiciones en las que éste se encuentra. La determinación del peso específico o volumétrico en lugar consiste esencialmente en hacer una excavación en el sitio de prueba elegido, pesar el material extraído y relacionar el peso del volumen del sondeo. Como una parte está el cono de arena, que es un aparato para medir volúmenes con arena de peso volumétrico conocido. Esto se logra llenando con arena el frasco del dispositivo. Se montan los conos en la boca del frasco y se cierran las válvulas. Se pesa el dispositivo con el contenido de arena dentro de él. Se invierte el dispositivo sobre la base metálica colocada en el sondeo. Se abre la válvula y se cierra una vez llenando el sondeo y el cono, por diferencia de peso inicial y final del dispositivo, relacionándolo con el peso de arena desalojada por el dispositivo, restándole el volumen del cono. Obtenemos el volumen del sondeo. La determinación de los pesos específicos en campo, su fórmula sería gamma m es igual a Vm sobre Vm, que gamma m es el peso volumétrico de la masa del suelo que se mide en kilogramos sobre metro cúbico, Wm es el peso de la masa del suelo que se mide en kilogramos, Vm es el volumen de la masa del suelo, este se mide en metros cúbicos. El peso específico del suelo es la relación entre el peso de la masa y el volumen que ocupa, expresado en la forma, como ya se las expliqué. El método del balón de la densidad. El procedimiento es: se excava un hueco del suelo de tamaño conocido, se recoge y se pesa el suelo extraído, el hueco se llena con arena calibrada o se mide el volumen desplazado por un balón
o bolsa de caucho. Se calcula el volumen del hueco. Como paso número 5 es la densidad húmeda del suelo, se obtiene dividiendo la masa del suelo extraído por el volumen del hueco. Para obtener la densidad seca se mide el contenido de la humedad del suelo y se ajusta la densidad húmeda en consecuencia. Como si está la fórmula que el peso específico es igual a la densidad húmeda sobre 1 más el contenido de humedad sobre 100. Buenas tardes, mi nombre es Fernando Javier Morales Guerrero y les voy a hablar sobre el tema 7.3 y me tocó el método de la arena de Sand Cone Method. El procedimiento: se excava un hueco en el suelo y se recoge la muestra extraída para pesarla. Se lleva al cono de arena calibrado y se coloca sobre el hueco y se permite que la arena fluya hasta llevar completamente al hueco. El volumen de la arena necesaria para llenar el hueco se mide y se utiliza para calcular el volumen del hueco. Se determina la densidad húmeda del suelo y luego se calcula la densidad seca. También está el método del núcleo cortante, de Core Cutter Method en inglés. El procedimiento se utiliza un cilindro metálico para cortar y extraer la muestra del suelo intacto. 2. El volumen del cilindro es conocido y la muestra extraída se pesa para obtener la masa del suelo. 3. La densidad humedad del suelo se calcula dividiendo la masa del suelo por el volumen del cilindro. Y 4. El contenido de la humedad se determina y se utiliza para calcular la densidad seca. Otro método es el método de la densidad nuclear. Su procedimiento 1. Se utiliza un densímetro nuclear para medir la densidad del suelo directamente en el campo mediante la emisión de radiación gamma y la detección de la radiación de regreso. 2. El dispositivo mide tanto la densidad húmeda como el contenido de la humedad. Y 3. La densidad seca se calcula automáticamente a partir de estos valores. Eso es todo, gracias. Bueno, y como pudimos darnos cuenta en el ensayo y en esta presentación que acabamos de presentarles, para la redundancia, el tema del mejoramiento del suelo es uno de los más importantes dentro del área de la ingeniería civil, ya que, como todos lo sabemos, los suelos están construidos por diferentes características, componentes y tipos de suelo, por lo que la gran mayoría de ellos tienen propiedades las cuales nos favorecen o nos desfavorecen en el momento de construir obras civiles. Es por ello que se recurren a métodos de mejoramiento mecánico para los suelos, ya que gracias a estos métodos podemos mejorar el tipo de suelo para que las características de este se asemejen con respecto a lo establecido en el proyecto, para así llevar a cabo un asentamiento de la obra que sea seguro. Los métodos de mejoramiento del suelo son muy utilizados en grandes obras civiles. Este tiene como principal objetivo mejorar los suelos y las características de ellos para así poder brindar características favorables y un suelo seguro para la construcción. Con esto podemos concluir que los métodos para el mejoramiento mecánico de los suelos es muy importante entenderlos y comprenderlos. Cada método que se emplea al momento de la compactación de los suelos, ya que en obras civiles pues es uno de los principales procesos de los cuales se tiene al principio el mejoramiento de los suelos mecánicos, que estos se apeguen a las características establecidas, a las normas de los proyectos. Es por ello que es muy importante comprender correctamente los métodos de mejoramiento de los suelos, debido a que es uno de los procesos más importantes para tener características más positivas a la hora de asentar construcciones civiles. Sobre ellos, por eso es importante entender correctamente los distintos tipos de métodos de mejoramiento, y eso ha sido todo por nuestra exposición. Muchísimas gracias.